Dios los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a esta octava lección de este curso de Introducción a la Teología que estamos dando a través de esta plataforma de paideiacatólica.com. Gracias por estar aquí. Les invito a que si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube lo puedan hacer. Abajo hay un botón que dice suscribirse, es gratis y así nos ayudan también a evangelizar más. Les invito a que si tienen alguna duda puedan escribirlo en los comentarios y así pues estaré revisando y si puedo contestarlo lo haré con mucho gusto. Iniciamos pues esta lección. Les recuerdo que esta lección está inspirada sobre todo en el curso de Introducción a la Teología de don José Morales y don José Manuel Fidalgo de la editorial EUNSA, que está disponible en Amazon si lo quieren adquirir. En el contenido de esta lección hoy vamos a ver en este pequeño video que es el magisterio de la Iglesia, el ejercicio del magisterio de la Iglesia, funciones, competencias y autoridad del magisterio, magisterio y teología y el trabajo para esta semana. Entonces, partamos de las lecciones pasadas. Hemos visto ya la revelación, el dato. Esto debería ir un poco más grande. Bueno, es un acontecimiento un poco más grande, pero bueno, aquí quiero subrayar otra cosa. El acto de la revelación, el magisterio al servicio de la revelación, dice aquí. Entonces hemos visto cómo Cristo se autorrevela o Dios se autorrevela. Y de esta autorrevelación surge lo que llamamos el dato de fe. El dato de fe, esto que está por acá. Entonces, de esta revelación surge el dato de fe. Y gracias a este dato de fe, que se concibe, que se transmite a través de la tradición y de la Sagrada Escritura, es que nosotros tenemos conocimiento de la revelación de Jesucristo, del acontecimiento de Jesucristo. Este dato de fe pervive gracias a estos dos grandes pilares, pero hay que entender que los dos transmiten lo mismo y se complementan el uno al otro. Y sin el uno, el otro está como un poco, ¿cómo de explicarlo? Como cojo, ¿verdad? Sin toda la riqueza de este dato de fe. En estas dos fuentes se condensa lo que Cristo ha revelado. Pues bien, este dato de fe es explicado y custodiado por el magisterio de la Iglesia. Y gracias al magisterio de la Iglesia es que este dato de fe luego se va también transmitiendo a las siguientes generaciones. Entonces, el magisterio de la Iglesia no es parte de la revelación, no es parte del dato de fe, ni de la tradición, ni de la Sagrada Escritura, pero es un órgano que explica y custodia la tradición y la Sagrada Escritura. Entonces hablemos de qué es el magisterio de la Iglesia, porque entendemos magisterio de la Iglesia a veces de muchas formas y no desde el sentido teológico correcto, en relación con la revelación y con la tradición y la Sagrada Escritura. Empecemos entonces por la palabra magisterio. ¿Qué significa magisterio? ¿De dónde viene magisterio? Evidentemente lo entendemos de la palabra maestro, lo asociamos con la palabra de maestro y con la acción de enseñar. La tarea de enseñar que la Iglesia ejerce por voluntad de Jesús deriva de uno de los tres oficios del Señor. El Señor ejerció tres oficios, son los mismos oficios que se nos enseñan en el bautismo, el oficio del sacerdote, de profeta y de rey. Estos tres oficios se reflejan directamente en la actividad de la Iglesia, o como se llama el triplex munus. El magisterio doctrinal es el ejercicio de la función docente que la Iglesia tiene encomendada, de esta dimensión profética, de la dimensión de la enseñanza. Puede definirse como la actividad entonces de la enseñanza
y custodia que los titulares de la autoridad de la Iglesia realizan en ella sobre el depósito de la fe y su desarrollo a lo largo del tiempo. Es decir, gracias a esta función docente o gracias a esta dimensión de enseñanza es que la Iglesia permite transmitir el depósito de la fe. Entonces, ¿en qué se basa esta función docente de la Iglesia? Se basa en este concepto, en el concepto de la sucesión apostólica. Y esto lo encontramos ya en los Hechos de los Apóstoles, que muestran la actividad magisterial de los 12 y sus colaboradores. Sobre todo lo podemos ver reflejado, como vamos a entender, en el primer gran concilio de la Iglesia, que fue el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Y en los siglos 2 y 3 abundan datos sobre el hecho de la sucesión apostólica y de cómo las enseñanzas de los apóstoles son criterios para descubrir si algo pertenece al dato de fe. Entonces, en este sentido hay que tener en cuenta tres aspectos. El Espíritu Santo asiste a los titulares del magisterio. El Espíritu Santo es el que mantiene a la Iglesia en la fe verdadera y la protege de cualquier desviación. Así como el Espíritu Santo no altera ni completa, entre comillas, la revelación de Jesucristo, así también el Espíritu Santo alienta a la Iglesia a explicar bien el dato revelado. Este carisma de enseñar con autoridad y sin error es un don de toda la Iglesia, pero se halla particularmente presente en los apóstoles y sus sucesores, es decir, en el colegio apostólico. Es decir, la asistencia del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico es lo que permite enseñar con autoridad a los apóstoles y a los sucesores de esto, y a sus colaboradores, perdón. Luego, a eso se le llama el colegio apostólico. Luego, a los sucesores del colegio apostólico se le conoce como el colegio episcopal, que está presidido, el colegio episcopal presidido por el romano pontífice. Como sabemos, el colegio apostólico, es decir, el conjunto de los apóstoles, estaba presidido por Pedro. El magisterio es así necesario para conocer el contenido de la verdadera fe e interpretarla adecuadamente. Y aunque tengamos tradición y sagradas escrituras, y aunque tengamos el dato revelado sin la asistencia del magisterio, entonces podría pasar de que no se interprete adecuadamente el dato revelado. El ejercicio del magisterio de la Iglesia. Pues hay que diferenciar entre magisterio extraordinario y el magisterio ordinario. El magisterio extraordinario solemne es el ejercido por el concilio ecuménico o por el Papa cuando define ex cátedra una doctrina de fe. El último concilio ecuménico fue el Concilio Vaticano II en el año 1960. Inició en el 62 y concluyó en el 65. Y de hecho es el concilio vigente actualmente y cuyos documentos los invito a leer y a investigar más acerca del concilio ecuménico. Y allí estaban reunidos una buena parte de los obispos, una gran cantidad de representantes de los obispos de todo el mundo, junto al Papa, y ahí se enseña solemnemente algo sobre la fe o sobre la moral. Eso ya lo vamos a ver. O por el Papa cuando define ex cátedra una doctrina de fe. Por ejemplo, la última vez que se definió ex cátedra, es decir, desde su silla o desde la silla, desde su sede, una verdad de fe, una doctrina de fe, fue para el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María
Y ahí el Papa enseñó que eso debe ser creído por todos. Entonces, la infalibilidad, que esto es un término importante de entender al hablar del magisterio, debemos de entenderla por la asistencia que le viene tanto al Papa como al colegio episcopal del Espíritu Santo, la asistencia del Espíritu Santo. Es decir, estas afirmaciones públicas que realizan tanto el Papa ex cátedra o el Papa y los obispos reunidos en concilio ecuménico, les viene porque son asistidos por el Espíritu Santo. Estas afirmaciones son irreformables, aunque, bueno, no son perfectas e inacabadas. Es decir, por ejemplo, creemos en el dogma de la Asunción, que es el último dogma definido ex cátedra. Pero a ver, la definición del dogma de la Asunción puede tener algunas cosas que todavía faltan precisar. Por ejemplo, si la Virgen murió o no murió, eso el dogma no lo dice. Y puede ser que en unos años el dogma necesite precisión o que se llegue a una conclusión en el debate teológico, etcétera, y el magisterio intervenga. Entonces, son cuestiones de precisión, pero son afirmaciones irreformables, tanto del concilio ecuménico como cuando el Papa define algo ex cátedra. El magisterio ordinario es ejercido normalmente por el Papa y por los obispos que están en comunión con él. Esta actividad es más frecuente en la Iglesia. La actividad del magisterio extraordinario no es tan frecuente, o sea, solo se hace cuando hay un concilio ecuménico o cuando el Papa define ex cátedra. Y eso ya les digo que ya lleva más de 70 años, ¿sí? 70 años que no pasa. Mientras que el ordinario es el que nosotros escuchamos constantemente en las catequesis, en la homilía. Y el Papa, por ejemplo, ninguno de los papas después del concilio ha ejercido el magisterio extraordinario como tal, ¿verdad? Se han ejercido su función de regir, pero extraordinario en la función de enseñar algo, no. En el caso del ordinario, sí, los papas han sobre todo Juan Pablo II y Benedicto XVI, Juan Pablo II ha escrito muchas encíclicas y han ejercido un magisterio ordinario muy fructífero. Y cada obispo diocesano es el pastor de todos sus fieles y le corresponde con respecto a ellos la máxima responsabilidad y autoridad en la enseñanza de la doctrina cristiana. Son los obispos son los responsables de esta función del magisterio ordinario. Los obispos suelen ejercer su función reunidos en corporaciones permanentes, llamadas conferencias episcopales. Entonces, a veces los obispos se reúnen y emiten una carta pastoral o un comunicado acerca de una doctrina de fe y costumbres, o acerca de alguna realidad pastoral, y eso se le llama magisterio ordinario. Entonces hablemos un poquito también del famoso y el llamado sínodo de los obispos, porque a veces se piensa que esto es como un concilio que va a cambiar la doctrina de la iglesia, y esto no es un concilio, y pertenece al magisterio ordinario, no extraordinario de la iglesia, y tiene unos matices un poco más pastorales que doctrinales. El sínodo de los obispos es una asamblea de obispos escogidos, dice el derecho canónico, de las distintas regiones del mundo. Que en eso se parece un poco más al concilio ecuménico, que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el romano pontífice y los obispos, eso está muy bien, y ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y costumbres
y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica, y estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo. Si se fijan, este órgano llamado Sínodo de los Obispos, que tiene una forma ordinaria cada 3 años y una extraordinaria cuando el Papa lo desee, tiende a ser más bien de origen pastoral o de realidad pastoral. Y a ver, se pueden tratar temas doctrinales, se pueden hablar de temas doctrinales, sí, evidentemente, o de fe y costumbres, sí, pero no es un concilio ecuménico donde se pretende establecer una nueva, entre comillas, ya lo vamos a ver eso, una nueva verdad de fe o alterar la fe. Así que hay que tener bien claro que el Sínodo de los Obispos es un órgano que ayuda a la comunión entre el Papa y los obispos y a la pastoral de la Iglesia Universal, como cualquier otro sínodo en cualquier otra diócesis. Hablemos de algo interesante también, de la infalibilidad, porque lo he mencionado antes, que el magisterio extraordinario goza del carisma de la infalibilidad, ya lo he dicho, que por la asistencia del Espíritu Santo. Esto quiere decir que los concilios y las definiciones de cátedra, en los concilios y en las definiciones de cátedra, no hay posibilidad de error. Si el Papa dice, bueno, esto yo lo voy a definir ex cátedra, como magisterio solemne, entonces no hay posibilidad de error ahí. Y el magisterio ordinario no goza siempre de este carisma, pero hay algunas condiciones mencionadas en Lumen Gentium 25 que vamos a leer, que nos pueden dar luces acerca de cómo entender el magisterio ordinario para ver si goza de la infalibilidad que promete el Señor al enviar el Espíritu Santo. Entonces estas son las condiciones que menciona Lumen Gentium 25. Es decir, cuando un obispo está enseñando algo, uno puede acudir a estas condiciones y ver si lo que está enseñando goza de la infalibilidad que promete el Espíritu Santo. Entonces, lo primero es la unidad del colegio episcopal entre sí y con el romano pontífice. Porque si ese obispo que está enseñando algo, o un sacerdote, bien, pero recuerden que el colegio episcopal es el que tiene esta dicha de gozar de el magisterio ordinario. Si un obispo enseña algo y está en contra del resto de los obispos y del romano pontífice, o no está en comunión, significa de que eso no goza de la infalibilidad. Sobre todo, si ese obispo no está hablando acerca de la verdad de fe o de moral, de una verdad de fe o de moral. Porque si ese obispo está hablando, por ejemplo, de economía, o de política, o de psicología, o de cualquier otra cosa que él quiera hablar, eso no goza de la infalibilidad. El obispo puede hablar, los obispos pueden hablar y dar su opinión como cualquier otro ciudadano en una república libre, o como miembro de la iglesia que también goza de libertad. Puede ser un gran erudito en alguna ciencia, supongamos psicología, pero eso no goza de la infalibilidad que el Espíritu Santo le ha prometido a la iglesia, por muy obispo que sea, o por muy conferencia episcopal que sea. Inclusive el mismo Papa puede dar sus opiniones sobre economía, sobre medio ambiente, y no gozan necesariamente de la infalibilidad, a menos que esos temas estén relacionados con verdades de fe o de moral, como es el caso de la encíclica Laudato Si, que aunque es de ecología, el Papa habla ahí de un pecado ecológico, o habla acerca de la teología de la creación, es una cuestión de fe, o de las consecuencias morales que implica el cuidado de la casa común. Y sobre todo, que convengan todos en un solo punto de vista como el único que deba mantenerse de modo definitivo. Esto es importante porque a la hora de escuchar posiciones sobre temas de fe y de moral, a veces hay obispos que se desvían de puntos de vista
y pronuncian cosas que pueden hasta escandalizar, sobre todo en temas morales, inclusive hasta en temas de fe, pero pueden hasta escandalizar a los fieles. Veamos las funciones, competencias y la autoridad del magisterio. Y con esto ya vamos casi concluyendo. Este es el tercer punto. Entonces, la misión del magisterio no es promulgar nuevas doctrinas, sino ser el portavoz autorizado y fiel de la doctrina de Cristo. No es una actividad innovadora ni independiente de la doctrina evangélica, y no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido. O sea, no es un tercer órgano, ni lo que intenta es inventar cosas, sino simplemente ser el servidor de la revelación. Es un servicio el que realiza el magisterio. Entonces, dentro de sus funciones tiene en primer lugar la función de proteger y de custodiar el depósito de la fe. Es el custodio, el protector del depósito de la fe, para que a lo largo de la historia de la iglesia no se altere ni se rompa. Entonces, si hay algo que el magisterio ve que está en contra de, o que podría romper o alterar lo que el Señor enseñó, entonces ahí interviene el magisterio y aclara. También el magisterio tiene que discernir y juzgar acerca de las opiniones, teorías, iniciativas teológicas que tienen que ver con la explicación de la fe y pueden enriquecerla, es decir, bueno, esto me parece válido, o deformarla. Esto es muy peligroso. Por eso allí el magisterio tiene que intervenir y decir, bueno, le recomendamos a los fieles que esta posición no sea compartida porque por estas y estas y estas razones. El magisterio también tiene la función de definir las doctrinas que se encuentran contenidas en el depósito revelado. Entonces, aunque sea implícitamente, hay doctrinas que están ahí, pero que no han salido a la luz. O que son creídas por el pueblo y no han sido puestas en duda, no han sido deformadas, y entonces el magisterio debe tener ahí la capacidad de definir y se define para proteger. Los dogmas, por ejemplo, son definiciones tal cual que sirven para proteger la fe. No es como para obligarnos y hacernos estar bajo un yugo que no podemos pensar, sino es para que la fe no se deforme. Entonces veamos qué es lo que custodia y protege y enseña el magisterio, es decir, el objeto del magisterio. El objeto primario del magisterio se extiende únicamente a las cuestiones de fe y moral. O sea, no se podría extender a cuestiones científicas. Un ejemplo, que mucha gente piensa que un dogma de fe es creer que el universo se creó en 7 días, pero eso no es una cuestión de fe, eso es una cuestión científica. El cómo no es una cuestión científica. ¿Quién creó el universo? Eso sí lo podemos afirmar y podemos decir que es una cuestión de fe, es un dogma de fe. De hecho, está contenido en el credo, perdón. Y entonces eso sí es objeto de un dogma. Pero mientras tanto, si no pertenece a la fe y a la moral, yo no puedo explicar y definir un dogma sobre economía, por ejemplo, o sobre ecología. No se podría, a menos que ese dogma tenga, o sea, esa verdad de la ecología tenga algo que ver con la fe y la moral. Las verdades que están conexas a la revelación son explicadas como objetos secundarios, y esto sobre todo en cuestiones morales. En cuestiones morales, no tanto en cuestiones de fe, a veces, pero bueno, en cuestiones morales hay objetos secundarios que no son definidas como dogmas, pero que, bueno, que tienen un vínculo, que están conexas con la revelación. Por ejemplo, la defensa de la vida, el aborto, no son definiciones dogmáticas,
estar, por ejemplo, en contra del aborto, pero sabemos que está conexa con el dogma de la creación, de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene una dignidad, es decir, todo eso son verdades conexas. Y el magisterio las interpreta y las muestra conectadas a la revelación, y a eso se llama un objeto secundario. Eh, entonces, ¿qué se espera de los cristianos? ¿Qué se espera del pueblo santo y fiel de Dios? Bueno, se espera una aceptación obediente y respetuosa de las enseñanzas magisteriales. Recordando sobre todo de que nuestra función como fieles debe estar también inspirada por el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo presente, es muy difícil ser obediente. Y especialmente se debe la adhesión de la voluntad y el entendimiento al magisterio romano pontífice. O sea, cuando habla el romano pontífice, aunque no sea un magisterio extraordinario, es decir, que no haga una definición escátera o que no sea el concilio ecuménico, el romano pontífice goza de cierta autoridad inspirada por el Espíritu Santo. Digo cierta, porque no voy a comparar esta autoridad con con la definición ex cátedra, pero es una autoridad muy grande, eh, así como lo dice aquí el texto. Entonces hablemos del magisterio, la relación entre el magisterio y la teología. Aquí vemos fotografías simbólicas, sobre todo esta me gusta bastante, que es de Gustavo Gutiérrez en el Vaticano. ¿Qué relación tienen los teólogos o los que hacen teología con el magisterio? Entonces pongámoslo así. Aquí tenemos a Dios, Dios que se revela, Dios que se revela, y ese dato revelado se contiene luego en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Entonces aquí tenemos un triángulo perfecto. Pero bueno, a este triángulo le hace faltan dos cositas. El primero es el magisterio, que ayuda a explicar, custodiar y proteger este dato de fe, de este acto revelador de Dios, y lo ayuda a transmitir. Y la teología desempeña en la vida de la iglesia una función importante también. Es distinto ser teólogo a ser parte del colegio apostólico. Recuerden que el colegio episcopal, al colegio episcopal solo pertenecen los obispos y ejercen el magisterio ordinario junto con el Papa solamente los obispos. Los sacerdotes participamos de esa función si estamos en unión con el obispo, pero no ejercemos esa función magisterial. Ayudamos, colaboramos a los obispos, pero podemos ayudar desde, inclusive los laicos, podemos ayudar desde la teología. Y aquí hay que entender que la teología, como ciencia de la fe, ayuda al magisterio a entender y a investigar, a resolver algunas dudas acerca de la comprensión un poco más completa de las verdades cristianas. Recuerden que la teología también ayuda o colabora en la explicación y defensa de la doctrina de la iglesia. Entonces, ¿el magisterio en qué le ayuda a la teología? Bueno, le ayuda a no perderse, a no desviarse, como ya lo vamos a ver. Recuerden, el magisterio es una institución de carácter carismático, institucional también, pero ante todo carismático, por la presencia del Espíritu Santo. Mientras que la teología pertenece a una dedicación, sí, inspirada por el Espíritu Santo, pues sí, puede ser, pero pertenece más a un esfuerzo por parte del hombre de entender mejor la revelación que Dios ha hecho. Entonces, hay que entender que ambas se complementan.
La teología necesita del magisterio para no desviarse, como ya lo decía, y el magisterio necesita de la teología para adquirir una forma orgánica y sistemática de la presentación de la revelación. Pero aunque están íntimamente conectados, la teología goza de una libertad de investigación y una legítima autonomía para ejercer su función. Esto no significa, sin embargo, que el teólogo esté en confrontación con el magisterio. Se ayudan mutuamente entre magisterio y teología, hay una colaboración mutua que ya hemos explicado. No están en confrontación, aunque ha habido momentos en los que algunos teólogos se han confrontado con el magisterio de la iglesia, pero eso no debería de pasar. Para finalizar, vamos viendo entonces el trabajo de la semana, que es simplemente contestar el cuestionario y volver a leer Dei Verbum 10, que es el numeral acerca del magisterio. Entonces hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden hacerla aquí en los comentarios abajo, o también pueden escribirme al correo personal p.juan@paideiacatólica.com p.juan@paideiacatólica.com. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo video. Adiós.